Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video de ejercicios en Java, en la cual vamos nosotros a generar una tabla de asteriscos. Primeramente debemos entender que la tabla está generada por filas y columnas. Y aquí tenemos 6 filas y 6 columnas que representan a esta tabla. Las filas las llamaremos I y las columnas las llamaremos J. Y el valor que contenga la posición I y J, en este caso fila 1, como vemos aquí, fila 1 con columna J. Entonces vemos que por cada fila va a haber 6 columnas, como vemos aquí: columna 1, columna 2, columna 3, 4, 5 y 6. 6 columnas por cada fila. Entonces decimos, fila 1 va a tener 6 columnas, fila 2 asimismo 6 columnas, y así sucesivamente, y columna J columna. Entonces ya entendemos muy bien cómo hacer una generación de filas y columnas que representan a I y a J, que simplemente es un ciclo repetitivo en la cual por cada fila va a generar tantas columnas. Eso es todo en cuanto a que hay que entender sobre la generación de una tabla conformada por filas y columnas. Entonces cerremos aquí y vamos a nuestro entorno de desarrollo, NetBeans o IntelliJ. En este caso yo ya he elegido IntelliJ porque es un poco más agradable. Y creamos un nuevo proyecto llamado tabla. Muy bien, ya estamos aquí en nuestro proyecto tabla y coloquemos un mensaje como siempre hemos venido haciendo aquí, que se llame tabla. Y sabemos que las tablas están conformadas por filas y columnas, entonces debemos especificar cuántas filas deseo y cuántas columnas deseo. Creemos dos variables, una que represente a cuántas filas yo quiero y otra variable que represente a cuántas columnas yo quiero. Por ahora eso es lo básico e inicial, especificar cuántas requiero de cada una. Y como ya les venía diciendo, se puede utilizar diferentes ciclos para poder nosotros generar esas filas y esas columnas. Podemos usar el ciclo while, do while o el ciclo for. Entonces vamos a crear un método para generar cada uno de esos ciclos. En este caso vamos a comenzar primeramente con tabla while, en la cual está haciendo referencia a que vamos a generar la tabla conformada de filas y columnas por el ciclo while. Aquí recuerden que necesitamos que ingresen la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces a este método necesito agregarle dos argumentos, fila y columna. Muy bien, ¿qué hacemos con esas filas y columnas? Recuerden que necesitamos un ciclo repetitivo. Entonces, creemos un ciclo como tal, while, que estamos especificando en este método. ¿Qué más requerimos para nosotros generar las columnas? La comparación. ¿Y con qué nosotros vamos a comparar para que ese ciclo, mientras va repitiendo, vaya generándose las filas? Un simple contador. Entonces necesitamos crear una variable llamada contador que empiece en 0 y que cada vez que entre a mi ciclo vaya sumándose 1 cada vez. Recuerden que podemos hacer una sumatoria de 1 cada vez a una variable simplemente con mis 2 más o colocar el contador igual a contador más 1, que es prácticamente lo mismo
pero el que acabo de colocar es más corto, o la expresión que acabo de colocar es más corta. Entonces, ¿qué necesitamos comparar? Que mi ciclo repita hasta que mi contador sea igual a las filas que requiero. Eso quiere decir que ya va a repetir el número de filas que necesito mostrar. Muy bien, hasta aquí ya tengo que mi ciclo va a repetir mientras el contador no sea igual al número de filas que requiero. Entonces vemos que empieza en 0 y para llegar a 6 se mostrarán 7 columnas. Aquí al parecer tengo que colocarlo en 1 o simplemente que sea menor a filas, que ya no se sumará un 1 más. Pero siempre las expresiones por lo general se colocan de esta manera y no solo de esta manera. Pueden colocarlo así o pueden colocarlo que sea desde 1, que comience la sumatoria. Eso ya es decisión del programador. Muy bien, y lo último que me falta es mostrar por mensaje la fila que estoy creando. Simplemente con un system out y mostrar el contador de la fila. Muy bien, ejecutemos mientras lo que está ocurriendo en esta aplicación. Me falta por último mostrar la aplicación o el método como tal. Ahora sí, ejecutemos el código y veamos qué está sucediendo. Vemos la salida de mi consola y nos muestra que está la fila 1, la fila 2, fila 3, hasta llegar a la fila 6 que ya está creada. Algo muy importante que deben notar es que para nosotros hacer una encadenación necesitamos no colocarlo con print ln o el método de print por consola ln, porque ln significa que cada vez que se vaya a ejecutar el mensaje salte de línea. Por ejemplo, aquí se ejecutó el ln de ese print y si lo colocamos con print simplemente, veamos lo que pasa y vemos que se muestran de corrido. ¿Por qué? Porque no está haciendo el salto de línea. Que ese salto de línea es muy importante cuando generemos, por ejemplo, la fila 1 y en esa fila 1 vayan las columnas tal y tal y tal, y después hacer el salto de línea. Muy bien, ya entendimos un poco eso. Ahora sí, borremos este mensaje o dejémoslos ahí para saber en qué fila estamos. Recuerden que vamos a encadenar este mensaje con otros mensajes que son las columnas generadas. Y ahora nosotros queremos saber cómo generamos las columnas que van a ir en mi fila. Por ejemplo, el contador empieza en 1. En este 1 significa que está la fila 1. Y para esa fila 1 necesito 6 columnas. Simplemente es fácil de entender lo que vamos a requerir de otro ciclo dentro del mismo. O sea, por cada fila va a repetir 6 veces. Y esas 6 veces que repite se van a mostrar 6 columnas. Simplemente es eso. Un ciclo dentro de otro ciclo. ¿Qué tenemos hasta ahora? Estamos diciendo que cuando entre a este método while va a repetir primeramente una vez. Luego se mostrará la columna en cual estoy creando, o sea, columna 1 porque estamos iniciando con 1. Luego se iniciará una variable contador columnas que está en 1.
Y ahí pregunta si el contador de columnas es menor o igual al número de columnas que yo especifiqué. Entonces va a repetir esas 6 veces. Va a repetir las 6 veces mientras aumente el contador hasta que esta condición se cumpla. Una vez que la condición se cumpla en este bucle, pasará a sumarse el contador de mi fila. Y ahí repetirá otra vez. Y ahora ya mi contador no será 1, sino contador será igual a 2. Y así la segunda fila pasará 6 veces el ciclo while. Y así sucesivamente con cada fila. Por cada fila va a repetirse 6 veces un bucle. Eso simplemente es lo que estoy haciendo aquí. Y ahora falta anexarlo a mi fila. Con un system out print ln no, porque recuerden que por cada ln va a saltar de línea. Pero vamos a probarlo para que ustedes se den cuenta de lo que está sucediendo si nosotros colocamos un print ln. Ejecutemos el código. Y eso es lo que yo les estoy diciendo ahora. Por ejemplo, aquí estoy en la fila 1 y aquí se indexa el contador 1, salta de línea, se indexa la columna 2, la columna 3, columna 4 y columna 5 y luego pasa a la fila 2. Y así sucesivamente lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué necesitamos para que no salte de línea? Un simple print. Coloquemos el print y ahora sí ejecutemos el código. Vemos aquí que ahora va todo de corrido. ¿Qué necesitamos ahora? Un salto de línea cuando se termine de crear todas las columnas. Entonces, digamos que estamos en la fila 1. Luego entramos a crear todas las columnas de la fila 1. Y luego, como está aquí sin nada, no va a saltar de línea, sino que va a ir otra vez a la fila 2, pero de corrido. No va a saltar jamás de línea. Entonces necesitamos que cuando se generen todas las columnas de la fila I, pues ahí salte de línea para que vaya cada fila con sus columnas respectivas. Entonces coloquemos un system print ln. Ejecutemos el código. Y ahora sí nos está mostrando que para la fila 1 va a tener 6 columnas. Para la fila 2 va a tener 6 columnas. Y así sucesivamente la columna que yo especifico. Por ejemplo, vamos a cambiarle esos valores. A colocarle 3 filas y 7 columnas. Y vemos que ya mi generación de filas y columnas está funcionando correctamente. Ahora sí, vamos a mostrarlo por asteriscos. Borremos ese contador y coloquemos un asterisco por cada columna, o sea, el valor de la columna que va a mostrar. Vemos que tenemos ya prácticamente casi el programa finalizado. No necesitamos mostrar la fila en la que estamos, entonces debemos borrar este system out. Ejecutemos el código. Y por último, ¿qué nos falta? Nos falta un espacio en blanco aquí o por cada columna que se vaya creado. Entonces simplemente podemos colocarle aquí un espacio en blanco. Ejecutemos el código. Y vemos que se ve un poquito mejor. O si no, borramos ese espacio en blanco y anexámosles otro system out. Pero recuerden, el N no, sino un system print nada más. Y un espacio en blanco. Ejecutemos el código. Y vemos que está haciendo prácticamente lo mismo. Ya eso es decisión del programador cómo colocar ese espacio en blanco. Ahora sí ya tenemos cómo generar las columnas y filas de una tabla. Ya hemos generado mi tabla. Este es el código para un ciclo while. Vamos a verlo con un código de ciclo do while y luego con un ciclo for. Ya simplemente se tomará el mismo concepto
pero ya no voy a estar explicando, sino que voy a estar copiando nada más las variables para así ya hacer un poco más lento este video. Ahora sí, pasemos a crear los otros ciclos, do while y ciclo for, que es el que más me gusta a mí. Y que del ciclo for se derivan otros ciclos como for each, que eso lo veremos mucho más adelante. Entonces vamos a generar esos otros ciclos con otros métodos tabla do while y tabla for. Muy bien, hemos terminado de generar mi tabla mediante el ciclo do while, que es prácticamente el mismo código. Vamos a ejecutarlo. Y vemos que está funcionando correctamente. Falta, como vemos aquí, el espacio en blanco. Vamos a colocarle ese espacio en blanco y ejecutemos el código. Es prácticamente, como ustedes vieron, el mismo código que en el ciclo while, sino que aquí comenzamos con el do while. Y el ciclo for pues es mucho más corto que ambos ciclos. Vamos a generar esa tabla con ese ciclo for. Como vemos, ya hemos creado nuestro ciclo por la generación de tabla
con el ciclo for, que vemos que es prácticamente lo mismo, pero en pocas líneas de código, como vemos aquí. Y va a salir el mismo resultado. Vamos a cambiar primeramente el número de filas y el número de columnas que requerimos. Una vez ejecutado el código, vemos que sale la generación de columnas exactamente como los otros ciclos. Y así prácticamente nosotros generamos tablas en un ciclo repetitivo, while, do while o ciclo for. Otra cosa que se nos olvidaba decir es que otra manera de nosotros generar tablas, como vemos, estamos usando un system out. Pues si no queremos usar esa opción system out, simplemente podemos todo almacenarlo en una variable, y cuando ya termine todos los ciclos repetitivos, por ejemplo todo esto termine de ejecutarse, se muestre esa variable final. Entonces vamos a hacer eso ya con mi ciclo repetitivo for para ahorrarnos líneas de código. Vamos a crear una variable que encadene caracteres y números. ¿Cuál es esa variable? Una simple string. Como vemos aquí, hemos creado una variable tabla que está vacía. Y esa variable tabla va a almacenar cada valor de la columna. Para encadenar un valor a una variable string, tenemos que nosotros colocarle el más y el igual, que significa que estoy encadenando. O simplemente colocar igual o el tabla más el valor que queremos encadenar, como vemos aquí. Podemos hacerlo de esta manera o de la manera que acabamos de ver. De estas dos maneras nosotros podemos hacer eso. Y aquí nos falta encadenar un salto de línea. Como nosotros colocamos saltos de línea en una simple cadena, pues con la pleca y la n. Eso significa salto de línea. Y una vez que se ejecute todo este código, pues va a mostrarme todo lo que se almacenó en esa variable. Ejecutemos el código. Y vemos que está mostrando lo mismo. Al parecer aquí me he equivocado, he puesto signos más en vez de el asterisco. Ya, ahora, ¿qué sucede si nosotros no le colocamos ese más igual? O sea, la encadenación. ¿Qué sucede? Se va a almacenar el valor y nunca almacenará más cosas, sino un solo valor. Como vemos aquí que voy a almacenar puros saltos de línea, entonces me va a mostrar un salto de línea y no me va a mostrar nada. Vamos a ver. Vemos que no me está mostrando nada más que un salto de línea. Entonces debemos de encadenar, recuerden. Vamos a hacerle debug a esta parte para ver qué es lo que guarda la variable. Vamos a verlo. Listo. Vemos que en la variable tabla se está almacenando 4 valores. Como vemos aquí, ¿ven? Se está almacenando 4 valores. 1, 2, 3, no, 5 valores. Me he equivocado, yo me he equivocado. Vamos a seguir ejecutando ese ciclo. Vemos que se guardó un salto de línea. Si lo ven, el salto de línea que está acá. Y luego vamos a seguir ejecutando. Se almacenó un asterisco. Se almacenó otra vez asterisco. Y vemos el contador en que va. Que I va en la fila 2. Y J va en la columna 3. Como vemos aquí. 1, 2 y el espacio en blanco 3. 4, 5, 6. Y parece que ya no tiene más. Entonces así sucesivamente se va a ir guardando los valores
un asterisco, 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 salto de línea, asterisco, 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 salto de línea, y así sucesivamente se va a ir almacenando. Vamos a terminar, vamos a seguir más rápido y vemos que parece que ya tenemos todo, filas 10, columnas 6, ¿correcto? Parece que nos falta otra más, vamos a ver. Ahora sí terminó el ciclo. Listo, ya terminó el ciclo y tuvo que haberse mostrado todo. Vamos a la consola y vemos que ya se mostró todo. Eso es todo lo que está sucediendo. Y vimos que se almacenaba, cada repetición se almacenaba en esta variable y al final se mostraba por mensaje el system.out.print, la tabla o los valores que se fueron almacenando cada vez que se repetía el ciclo. Eso es lo que estaba ocurriendo en la generación de tablas. Así sucesivamente podemos hacer con los otros, crear una variable tabla con que inicialice vacío y que sea string, y así ir indexando cada valor. Con esto hemos terminado este video y nos vemos en uno siguiente.